Betel te da la hora, 5:30. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No negociable. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a lo que es su programa No Negociable. El día de hoy, 28 de junio, siendo las 5:31 de la tarde, estamos comenzando en una nueva edición, nuestro programa número 38, imagínense, amigos, ya 38. 38, ya hemos cumplido 4 veces al aire, vamos al quinto mes. Ya vamos a estar cuarentones ya. Y el día de hoy, como siempre, no estoy sola, estoy con mi colega, compañero, amigo y guerrero de batalla, Jorge de Lama. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. Y aquí estamos por los 100.1 FM de Betel, porque Betel te acompaña. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante porque es un tema que ha remecido las noticias a nivel nacional la semana pasada y la semana antepasada. Pero, en primer lugar, quiero darle las gracias a Paola y también saludarla porque yo me estoy reincorporando de una pequeña pausa. Así es. Feliz de estar nuevamente con ustedes. Así es, amigos, y queremos por favor escucharlos, saber a través de sus mensajes de WhatsApp o sus textos por WhatsApp al 947-246-545, que queremos saber desde dónde nos están escribiendo, y también queremos saludar a las diferentes iglesias que también nos están escuchando. Por ejemplo, el día de hoy queremos saludar a la zona 11 Jicamarca, ubicada en Arco de Ingreso de Jicamarca sin número, en el distrito de San Juan del Lurigancho. También queremos saludar porque hemos recibido reportes de sintonía desde la zona 51 de Vitarte, avenida Vista Alegre Manzana Z, lote 44, Portales, segunda etapa, en el distrito de Ate Vitarte. Así es, amigo, y como bien señalaba Jorge, el tema del día de hoy, que nos va a quedar corto como siempre y usualmente, todos los temas, es un tema delicado, es en relación a la crisis de abuso sexual en las comunidades Aguajún, y para esto tenemos un audio de contexto que producción ya tiene listo. ...524 es el número de denuncias de violaciones y abusos sexuales a niñas y adolescentes de los grupos étnicos Aguajún y Huampis en el departamento de Amazonas. Y estos son solo los casos reportados desde el 2010 hasta la actualidad. ¿Cuántos más habrán quedado en la sombra a lo largo de los años? ¿Cuántas otras víctimas que nunca se atrevieron a denunciar? Lo más indignante es que estos horrendos crímenes involucran directamente a los docentes, a los educadores de las escuelas rurales de estas comunidades nativas. Aquellos mismos que deberían ser garantes de la protección y el bienestar de los estudiantes han convertido los centros educativos en campos de abuso y depravación. Pero la tragedia no acaba ahí. Se han contabilizado al menos 60 adolescentes infectados con VIH como consecuencia de estas violaciones. La problemática se torna más compleja aún si se toma en cuenta que en varias comunidades Aguajún todavía se rigen bajo un precepto. A un miembro del pueblo no se le denuncia ante la fiscalía ni la policía, sino ante el APU, quien determina sanciones como encerrar al culpable en un calabozo por algunos cuantos meses o multarlo con montos de hasta 500 nuevos soles. Y no, señores, no se debe a prácticas culturales, como en su momento afirmó el ministro de Educación, Morgan Quero. Es también el resultado de décadas de abandono estatal a estos pueblos originarios. Son los hermanos Aguajún, porque estoy seguro que debe haber algún tipo de solución que tenemos que encontrar entre todos para sacar
zanjar esta situación, denunciar si ha habido una violación. Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos. A nivel nacional, el Minedu ha recibido casi 2.500 denuncias de abuso sexual en las aulas y cada 6 días un maestro es denunciado por violación. Pero la mayoría de estos casos tardan más de 2 años en obtener una sentencia. Es decir, la impunidad campea mientras las infancias indígenas siguen siendo vulneradas. ¿Qué está pasando con el sistema educativo peruano? ¿Qué está pasando con el Perú profundo? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? Y sobre todo, ¿quién se hará responsable? Así es, las cifras que acabamos de brindar son ciertas, es un estado lamentable en la cual se encuentran muchos de los niños en la selva, especialmente en estas comunidades Aguajún. Más de 2.500 maestros denunciados por violencia sexual. Y la lamentable, respuesta que se tuvo por el sector de educación, que es uno de los más importantes en estos casos, fue llamar y desviarse por el tema de las prácticas culturales en vez de atender y abordar la problemática que se está viviendo, que es el tema de las violaciones a menores de edad. Han sido más de 500 denuncias de violaciones y abusos sexuales contra los niños y adolescentes en esta comunidad Aguajún. De acuerdo a los reportes de los medios dominicales, se ha tenido conocimiento que muchos líderes han puesto de conocimiento a las autoridades, a la policía, al Ministerio de a la Fiscalía de la Nación, y bueno, la respuesta fue siempre: no tenemos presupuesto, no tenemos personal. Pero nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta situación se va a mantener así? ¿Cuántas otras comunidades indígenas están en la misma situación? Solamente sabemos de esa, de Aguajún. Pero ¿qué hay de otras? Tal vez de los Shipibos. Jorge. Mira, en primer lugar, antes de iniciar este programa, tenemos que decir que nosotros estamos en contra de toda la hipersexualización de los menores. O sea, consideramos que los menores, por su estado de desarrollo, tienen una protección especial del Estado que protege no solamente su libertad sexual, sino también su indemnidad sexual. ¿Por qué lo digo esto antes? Porque no quiero que después se malinterprete lo que vamos a tratar en este programa. De acuerdo a lo que yo he estado revisando, el 2017 hubo un informe publicado por el Ministerio de Educación con el apoyo de organismos internacionales como el PNUD y la OPS, que se llamó Desenrollando la madeja de la impunidad. En ese informe se hablaba sobre las concepciones de la sexualidad que existían en las comunidades Aguajún, específicamente en el distrito de Nieva y provincia de Condorcanqui. Y se encontró no solamente que los conceptos de violación que nosotros tenemos no siempre son iguales para ellos, ese es uno. Es decir, hay una polisemia, es decir, la palabra violación, que significa para nosotros algo concreto, un abuso, un ir contra la libertad sexual de las personas, sean ellas mayores o adultas, y también el concepto de indemnidad sexual, que implica que el niño no puede ser, digamos así, interrumpido en su desarrollo psicosexual, no se tienen en esas comunidades, y que además existe la costumbre de los jefes de familia de entregar a sus hijas en matrimonio a edades bastante tempranas, como los 9, 12 años. Entonces, esto no significa que estamos diciendo, ¡ay, qué bacán, es una práctica cultural! No, nosotros no estamos diciendo eso. Por eso yo he hecho la salvedad al inicio del programa de que estamos totalmente en contra de estas prácticas. ¿Ok? Nosotros, como cristianos y dentro de una emisora cristiana, dejamos claro que nuestra postura es siempre defender al niño tal como lo exige el cristianismo y la Biblia. Pero cuando vamos a analizar este tema, estamos analizando que las declaraciones de Quero, tan infelices del ministro de Educación, responden a este tipo de conceptos. O sea, hay una concepción allí de estas comunidades que avalan este tipo de conductas que no deberían ser avaladas, pero que parece que se encuentran en ese nivel de impunidad porque ellas mismas son las que las consideran prácticas culturales. No estamos hablando de Quero ni de nosotros, estamos hablando de ellas mismas. Y entonces acá el problema está en que vamos a encontrar, y eso es a título personal, un choque
por parte de los mismos que denuncian las violaciones con el enfoque multicultural. Claro. Porque los mismos que denuncian las violaciones, que han denunciado violaciones, por ejemplo, en las redes, no los afectados, no las víctimas, han denunciado, son los mismos que apoyan que estas comunidades tengan su propio sistema de justicia, estén siempre fuera del orden punitivo nacional general, que se les respeten sus tradiciones y sus culturas como si ellos tuvieran una burbuja en la cual vivieran aislados de nosotros. Y entonces hay que dejar claro esto, de ninguna manera se puede justificar como práctica cultural la violación de niños. Y entonces ahora tenemos que aterrizar en este problema, que es un problema bastante complejo. Así es, y nuestra audiencia tiene que saber que parte del problema que estamos viviendo es justamente porque entidades como el Ministerio de Cultura implementan el enfoque intercultural en todas las políticas, ya sea de sanidad, de educación, y van a todas estas comunidades bajo esta perspectiva, bajo este enfoque que bien señalaba Jorge, en la cual tratan de mantener estas costumbres culturales, a pesar que ya constituyen un delito. Entonces, así es. Estamos hablando acá de ONGs que están directamente implementando, y sabemos que el Ministerio de Cultura lamentablemente está totalmente copado por funcionarios y personales que apoyan este enfoque y que promueven un plan intercultural para desarrollar políticas de salud, políticas de educación, manteniendo estas costumbres. Esto es lo real, sí, y se viene ejecutando un presupuesto también para eso. Estamos hablando de un informe publicado del 2017, estamos hablando de hace más de 7 años. Es decir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, todos sabían de esta situación. Esto no es algo nuevo, porque cuando yo he viajado a la selva, he estado en Iquitos, yo he tenido que ayudar personas que me contaban que tenían que rescatar niñas de esa situación, donde los padres los entregaban a hombres adultos de la comunidad y los dejaban allí. Y eso lo saben todas las autoridades. Que las autoridades ahorita digan, ay no, esto recién ha salido, que el enfoque de género es necesario, discúlpame, se han gastado millones de dinero en esto, cuando esto ha estado sucediendo a la vista y paciencia de todas las autoridades. No vengan a decir que no es así, porque cualquier persona que se introduzca mínimamente, en el caso de las comunidades Aguajún, en el caso de las comunidades de la selva, respecto a este tema, recibe abundante información de parte de los lugareños. Entonces, dejemos claro que estamos no solo en contra, sino que también estamos en contra de las autoridades que ahora recién le toman importancia a un tema que ha venido ocurriendo durante años y que tiene que parar. Y que tenemos que focalizar las cosas. No podemos estar gastando plata en reingeniería social. Tenemos que gastar los recursos en defender a esas niñas y en llevar prosperidad y desarrollo a esas comunidades. Porque muchas de las personas justificaban erróneamente que lo hacían porque las mismas familias no tenían cómo mantener a sus hijas, entonces se lo entregaban a hombres que pudieran mantenerlo. Así es. Y para abordar este tema, que si no nosotros podemos continuar y cerrar es madre de grandes conversaciones. La indignación es madre de grandes conversaciones. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Ítala Ureta, ella es comunicadora social, coach, escritora, conferencista internacional, líder en el tema de autoestima, autora de bestseller Autoestima del sufrimiento a la libertad, entre otros. Muy largo su CV, pero el día de hoy está con nosotros. Bienvenida, Ítala, ¿cómo estás? Hola, Ítala, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Yo quiero empezar con un pasaje bíblico, como este programa lo amerita y el medio en que estamos, ¿no? Romanos 12:2, que dice que debemos cambiar la cultura, no debemos adaptarnos a esa cultura. ¿Qué cultura vivimos? Violación de menores, violación de mujeres, violación de los derechos humanos, violación al libre credo, muchos tipos de violaciones. Eso es lo que nos ofrece la cultura. La palabra nos dice cambiemos, pero el cambio no pasa por una ley únicamente. El cambio pasa, como dice la palabra, por el cambio de mentalidad, de pensamiento, renovar nuestra mentalidad. Esas personas, aunque tú les digas que eso no está bien, no lo van a comprender. ¿Por qué? Porque no saben la importancia de su valor como seres humanos. Lo mismo cuando hablamos de otro tipo de deficiencias que vivimos, como la injusticia social y todo
en nuestra sociedad. En ese sentido, nosotros hace ya 2 años nos encontramos ahí en los pasillos del Congreso de la República, presentamos como fundación un proyecto de ley que tiene como fin trabajar desde el Ministerio de Educación, fundamentalmente, hacer un trabajo coordinado para padres, educadores y estudiantes en el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima, que viene a ser ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene un fundamento psicológico vital. Si tú no sabes cuál es tu valor, si tú no sabes cuáles son tus fortalezas, tus dones, cuánto es lo que vales para la sociedad, para ti, no vas a defender tus derechos. Te vas a convertir en una persona que cualquier pensamiento cabe. En ese sentido, cuando nosotros presentamos este proyecto, que gracias a Dios ya está aprobado, y venimos con la Comisión de la Mujer, que estamos coordinando para que esto ya se aplique. Nos pusieron una traba inicialmente. Pero justo, Ítala, antes que sigas comentando y nos comentes más acerca de esta ley, es un punto importante lo que acabas de mencionar en relación al tema de la autoestima, porque parte de esto es lo que también se tiene que construir en estas niñas y adolescentes, niños en general y adolescentes que han sido víctimas de abuso, ¿no? En el tema específico en esta comunidad Aguajún, tú que tienes experiencia trabajando con mujeres en estado de vulnerabilidad, de violencia, casos de violación sexual, entre otros. Si nos puedes comentar cuáles son los principales impactos psicológicos, emocionales, de acuerdo a lo que tú has visto en la casuística que has atendido. Bueno, es realmente terrible. Incluso hay un estudio que han comparado a los veteranos de guerra, el estrés postraumático que viven después de una guerra, es el mismo factor psicológico que vive una persona que ha sido abusada sexualmente. Entonces, en todo su desarrollo humano, vive en constante estrés, ansiedad, depresión, conductas autodestructivas, ¿no? Entra a adicciones y en la edad adulta esto genera una alteración en su sistema nervioso, baja sus defensas y hay muchos más mujeres en el INEM que tienen cáncer, producto de este tipo de sufrimiento. Wow. O sea, lo que ha pasado y lo que está pasando como cultura, y quiero irme más allá. Esto no sucede solamente en la cultura Aguajún, esto sucede en mayor parte de la sierra, en donde los padres se entregan a sus hijos. Ahora, ¿por qué pedimos que se cambie de cultura? Recuerden, en el 2018, en la cultura Chanchán, en la zona de Chanchán, encontraron 170 momias de niños y adolescentes que habían sido utilizados en rituales en donde la fisonomía del niño era de un dolor así excesivo. ¿Qué había pasado? Según los estudios, a estos niños le cortaron el corazón y vivos les entregaron a un culto a los dioses. Entonces tenemos una cultura en donde el niño no está considerado como un sujeto, sino como un objeto. Entonces sirve para ofrendas, sirve para tener dinero, sirve para carga, sirve para todo, lo menos que un adulto desee para su felicidad del adulto, no del niño. Totalmente. Entonces vemos el sufrimiento de los niños de tal manera que cuando llegamos a ser adultos, la violencia familiar, la violencia a la mujer, el feminicidio, todo se ha perpetuado desde nuestra cultura. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Pues nuestra educación desde casa. ¿Dónde estamos los padres que no tomamos conciencia de la importancia de nuestros hijos? ¿Qué dice la palabra? Los hijos son una bendición. Entonces es un regalo de Dios. ¿Cuándo vamos a entender eso? Tal vez esos padres no son también producto de lo mismo y repiten una cadena. Totalmente. O un círculo vicioso respecto de esto. Así es una cultura. Estamos hablando, claro. ¿Qué es la cultura? Es la forma de pensar de una población. Entonces hemos validado la violencia desde nuestros antepasados y hoy lo que estamos haciendo es, nos espanta menos que suceda esto. Y las autoridades somos tan insensibles porque no hacemos nada. Cuando empecé a trabajar con estas mujeres, tengo varias mujeres que han fallecido por estas cosas, porque han llevado consigo ese dolor y por vergüenza nunca han recibido tratamiento psicológico ni nada.
Cuando decidimos presentar este proyecto al Congreso, teníamos toda esa intención, que se devele por fin que esa cultura que vamos arrastrando nos está llevando a la muerte. Literalmente, muerte a tus sueños, porque una persona con baja autoestima nunca va a luchar por sus sueños, nunca va a defender sus derechos, nunca va a creerse suficiente de nada. Entonces, eso es importante para cambiar nuestra cultura. Internalizar que tú eres tan valioso, tan importante, que Cristo murió por ti en la cruz. Ese es tu valor. Entonces, ¿cómo podemos entender eso si yo tengo una familia en donde hay padres negligentes, en donde maestros ponen etiquetas, en donde maestros abusan? Entonces, el cambio tiene que ser fundamental desde la raíz. Ítala, este proyecto de ley, esta ley es la que dice que declara de interés nacional la incorporación en el Currículo Nacional de Educación Básica de contenidos curriculares de estudios sobre liderazgo y autoestima y ciudadanía para la prevención de la violencia. ¿Me entiendes? O sea, lo que hay que incorporar, o sea, lo que estamos buscando es que el currículum atienda a eso y no solo el tema competencial, que parece ser la última moda que se cambió hace poco con saber. Entonces, pero me hago una pregunta respecto a esta ley. Búsquenla, señores, es la ley 31908. Me hago una pregunta: ¿cómo estos niños abusados pueden incorporarse eficientemente a un salón de clases? Claro, con esta norma me parece que ya tienes la forma de ir haciendo esa transición, ¿cierto? Pero anteriormente no lo tenías. Me hago una pregunta: ¿ya se está implementando esto? ¿Ya se puede medir cómo ha ido resultando con los niños que tienen abusos o todavía no? Mire, lo que nosotros vimos ahora es que el Ministerio de Educación está dando clases, pero en teoría, es decir, qué es la autoestima, cuáles son los cuidados que tienes que hacer. Pero esto es como cualquier arte, el entrenamiento de la autoestima es como, por ejemplo, estudiar música, que son las notas musicales, y luego lo llevamos a la práctica. Claro. Y ahí se cierra este círculo y la persona empieza su transformación, su sanidad. Pero hemos visto que no hay un reglamento y no hay un programa. Nosotros entregamos el programa que desarrollamos en nuestra sociedad y que está aquí en este libro. Nosotros lo entregamos para que tomen y lo hagan, y los maestros, que es algo tan fácil, lo desarrollen con los alumnos, ¿no? Entonces, creemos, porque ya venimos trabajando 8 años en mujeres que han salido adelante, que han logrado sanar, que han logrado crecer, se han empoderado no desde la violencia. Yo quiero aclarar eso. Muchas veces decimos, soy una mujer empoderada y voy a violentar a los demás. O sea, no es el revanchismo. No. Se empoderan para tomar la decisión qué vida quieren vivir. Porque si no, no sería un empoderamiento sano, sino un empoderamiento consecuencia de un dolor que una herida, claro. ¿no? Claro. Es buscar venganza. Claro. No. Entonces, hemos visto casos que con este programa que desarrollamos se ha logrado muchas cosas positivas, tanto en mujeres, adolescentes, que no solamente venían como consecuencia del abuso, pues con baja autoestima, con depresión, sino también con adicciones, porque todo esto te lleva a conductas autodestructivas, y por eso es que nosotros pedimos al Ministerio de Educación. Yo estoy llana a ir y decirle, este es el programa que desarrollamos, que no es algo nuevo, que ya se desarrolló en Estados Unidos, ya que se desarrolló. Tengo resultados. Hemos hecho reuniones con la congresista Milagros Aguayo, que gracias a ella hemos podido exponer casos de éxito y cómo esto ha traído beneficio para la población. Por lo tanto, queremos que el Ministerio de Educación, a través de toda esa red, ya tienen ellos maestros, tienen mobiliario, tienen todo para buscar el crecimiento y el desarrollo y la salud mental de los niños. ¿Qué estamos esperando? ¿Más casos como esto? Claro, pero ahí también un comentario, ¿no? ¿Cómo pedimos a un maestro que es reincidente, que por casos de violaciones, pedirle justamente a y el que continúa violando, inclusive como en esta comunidad, que implemente este procedimiento, esa enseñanza, si es lo que viene realizando él, ¿no? Entonces ahí también por parte del Ministerio de Educación y de las instancias correspondientes de Poder Judicial, Ministerio Público, reaccionen ya. ¿Por qué siempre tenemos que ser reaccionarios? ¿Por qué no puede ser siempre un enfoque preventivo? Me hago una pregunta. Si nosotros hemos visto en el currículum anterior
que se hablaba a niñas de 10 años sobre la masturbación femenina, ¿cómo después puedo aplicar una política preventiva sobre algo que yo estoy impulsando si además no tengo control de quién es el que está enseñando? Porque uno de los mayores temores que tenemos como padres no solamente es el contenido, sino también quién enseña. Porque dicen, vamos a enseñar esto de la masturbación femenina, vamos a enseñar el sexo anal, pero ¿quién? Si no tienen control ustedes de quién es el que está enseñando, ni de quiénes son los que al final van a dar la clase, ni siquiera eso. O sea, fuera de que yo estoy en contra de eso y que no se debería admitir ningún tipo de información de tipo sexual sin la aprobación de los padres, se observa que no tienen ni siquiera control de una zona grande del Perú en la cual hay 500 violaciones y hay cientos de enfermos con VIH. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio de Educación se propone una meta? O sea, ¿en qué cabeza cabe que te propongas una meta de ese tipo, como enseñar este tipo de prácticas a los niños y a los menores, pero no puedes ni siquiera controlar quién las van a enseñar y que no salgan violentados? Es decir, estoy observando una especie, no sé si vale el término, de esquizofrenia. Dos personalidades en el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, quiero fomentar una conducta, pero no puedo controlar los abusos. Si el Ministerio de Educación, por ejemplo, continúa suscribiendo convenios con Plan Internacional, que es una ONG que le dice en Loreto a los niños que tengan relaciones sexuales abiertamente y que si quieren abortar, que aborten, estamos en un ministerio totalmente esquizofrénico, porque claro, sale el ministro el día de ayer diciendo, pido al Poder Judicial que todos aquellos casos que han prescrito de los casos de violación, que se vuelva a reaperturar todos esos procedimientos. Y justo eso vamos a ver con Miguel Cacha en la segunda parte. Yo creo que eso es lo que pasa. O sea, porque ¿qué mejor quiere un abusador que la facilidad de deshacerse de las huellas del crimen? Es decir, hacerla abortar a la menor. Claro, el tema está que con una mano pide justicia, pero con la otra promueve el delito. Esas conductas, sí. Promueve el delito. Mire, el delito, sí. Aparte que en otros países el hecho de hablarle abiertamente de sexo a los niños ya es una violencia. Ya está dañando su intimidad sexual, porque se supone que eso es un área muy, pero muy delicada, que tiene que ser tratada con la sutileza y con el cuidado, porque por eso suceden las violaciones, porque tú le despiertas una curiosidad al niño, claro, y cuando venga el abusador, el niño cree que es algo natural, porque ya le enseñaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué política pública para frenar la violencia estamos haciendo cuando enseñamos a los niños a familiarizarse con esto? Es realmente incoherente la conducta de nuestras autoridades. Y lo que has dicho es fundamental. El abusador ha sido un abusado. Entonces, ¿cuándo se va a parar la cadena? Cuando de raíz cortemos este tipo de cultura. El doble discurso, en primer lugar, en que cuidemos celosamente a nuestros hijos como padres, porque no son objetos, son personas con conciencia, con sentimientos, y que entendamos que son una bendición para nosotros y protejamos su corazón, protejamos su integridad física. Y si tú como padre estás viendo que en el colegio enseñan estas cosas, párale. Ve y protesta, porque no se trata de un objeto, se trata del futuro de tu hijo. Entonces, toma conciencia como padre también, asume tu responsabilidad de cuidador, de proveedor y sobre todo de guía, y anda al ministerio, anda al colegio y ponte firme, porque con un hijo no se juega. Con un hijo, estamos diciendo, ahí está el futuro ministro, ahí está el futuro congresista, ahí está el futuro alcalde. ¿Qué autoridades estamos criando? Esa sería mi pregunta. De acuerdo. Así es, amigos, y nos vamos a una breve pausa y regresamos con este tema importante el día de hoy. Estamos presentando No Negociable. Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. No Negociable. Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.
21 años caminando con Jesús es el lema de la campaña evangelística por aniversario de la Iglesia Las Américas, En el Distrito de la Victoria, a realizarse este sábado 29 de junio. en el Parque Ramiro Prialé, La Victoria. Te invitamos desde las 11 de la mañana, donde se realizará una campaña de ayuda social. A las 4 de la tarde habrá un evento infantil para todos los pequeños de la casa. Y a las 7 de la noche, nuestra gloriosa campaña evangelística por aniversario. Todos son bienvenidos. La entrada es libre. Prepárate para el mejor magazine familiar de los sábados. Una voz referente con Katia Aguirre. En nuestro programa no nos quedamos cortos. Hablamos de todo lo que le interesa a tu familia, desde consejos prácticos hasta historias inspiradoras que fortalecen nuestra fe. Conéctate conmigo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana y vive un programa lleno de aprendizaje y momentos memorables. Una voz referente con Katia Aguirre. Tu magazine familiar semanal por Betel Radio 100.1 FM. Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. Así es, amigos, regresamos el día de hoy con este programa importante, crisis de abuso sexual en la comunidad Aguajún. Y y antes de esto quería saludar, normalmente no lo hacemos, pero queremos saludar y agradecer por todo este tiempo de apoyo a nuestra productora Grecia Oré y también a nuestro amigo, colaborador Jean Marcos Pérez Ruiz. Gracias, Grecia, por la paciencia. Definitivamente ya está cerca de ser canonizada por la paciencia que has generado durante estos 38 programas. Y también llama de acá un abrazo grande, hermano. Ha sido un gusto conocerte y contar contigo. Así es. Y en esta segunda parte vamos a presentar al doctor Miguel Cacha. Él es abogado titulado, colegiado especialista en solución de conflictos y litigios, maestrando en Derecho Procesal Penal y especialista en gestión pública por la Universidad Pacífico. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Jorge, Paola, todos los presentes. En primer lugar, quiero rechazar las desacertadas declaraciones del ministro de Educación, respaldados por la ministra de la Mujer. Este es un tema muy sensible y delicado que lleva mucho tiempo, ¿no?, en controversia. Sabemos nosotros como abogados que existen fuentes del derecho, ¿no?, la ley y la costumbre. Entonces, nosotros, por un lado, vemos la ley como abogados que somos, pero los pueblos originarios o los pueblos indígenas se rigen bajo la costumbre. Y dentro de ahí tienen usos y costumbres, formas de pensar y formas de vivencia. Entonces, aprovechándose de esas costumbres, es donde se vulneran los derechos fundamentales de los menores, de los adolescentes, tanto en niñas como en niños también. Entonces, esta práctica, como dijo acá la doctora, tiene que erradicarse, ¿no? Y comenzar ¿por qué? Comenzar por reformar el artículo 149 de la Constitución, donde se subsume una justicia, ¿no?, una justicia comunal, que está ajeno a la justicia ordinaria. Entonces nosotros como Estado unitario no debemos permitir eso. Doctor, justamente en ese punto quería comentarle que en el reportaje de Canal 2 mencionaban que la justicia comunal, justamente apelando al artículo 149, señalaban de que habían atrapado a estos profesores violadores y habían estado 30 días en una casucha de madera y que tenían que pagar 600 soles de reparación civil, y que con eso se aplicaba la justicia en esa comunidad. Claro, porque inclusive la dogmática penal tiene una forma de tipificar los delitos, tiene elementos, claro, y no por eso tiene que coincidir necesariamente con lo que tengan las culturas aguajún, ¿no?, o con cualquier cultura en general, ya, para tampoco no cerrar el tema solamente en esto, porque el tema, como ha dicho la doctora, es mucho más amplio, ¿no? No es así solamente que en los aguajún. Entonces, de acuerdo a la dogmática penal, hay elementos del tipo penal que tal vez no son valorados en la comunidad donde se ha dado todas estas cosas. Entonces, ahí es donde me llama mucho la atención de por qué, si se sabe esto, por qué, lo digo de una vez con toda la claridad, por qué no hay nadie que ha ido preso. O sea, pues estamos hablando del 2017, un informe. ¿Quién ha sido ministro de Educación en el 2017? No estuvo Flor Pablo, no estuvo Martins, no estuvieron todos los que decían vive el género, vamos por el género, que la igualdad. No es la ministra de la Mujer actual la que le dijo a la congresista Milagros Aguayo que una mujer puede ser
un varón, cualquier cosa. Entonces, todas estas personas que están enmarcadas, que están en situaciones de responsabilidad y que no han podido detectar esta situación, que es harto conocida, de acuerdo a su experiencia como penalista, ¿qué tipo de responsabilidades tienen estos ministros? Porque, ojo, por más que el informe que yo haya mostrado sea del 2017, eso no implica que en la cuestión de Saavedra no se haya conocido este tema, porque yo desde hace tiempo conozco el tema y también colaboré con personas que estaban en eso. No voy a decir los nombres, no me han autorizado, estamos hablando de este tema en particular, pero entonces, ¿qué tipo de responsabilidades le caben al ministro de Educación, a la ministra de la Mujer? Porque se supone que protege a los niños, ¿no? Pero su ministerio dice que un hombre puede entrar a un baño de mujeres donde hay niñas. Entonces, entiendo que la política no es defender al niño y a la niña siempre y cuando se enmarque dentro de su ideología. Si contradice tu ideología, no lo vamos a defender. Entonces, ¿qué responsabilidades habría en estos casos, en esas autoridades? Bueno, empezando con responsabilidades políticas, ¿no?, que tienen los ministros, seguida de las responsabilidades administrativas por parte de los docentes, directores de la UGEL, responsabilidad penal por parte de los profesores, ¿no? Hay un tema también acá en controversia, Jorge, porque se confunde el tema de la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción comunal. ¿A qué me refiero? En la jurisdicción comunal, quien te juzga es el APO. Sin embargo, en la jurisdicción ordinaria intervienen varios actores: policía, fiscalía y poder judicial. Entonces, para nosotros determinar la responsabilidad penal de estos casos de los violadores, tenemos que ir a una investigación y luego a un proceso y buscar una condena. Cuando son menores de 14 años, la pena es cadena perpetua. Cuando son mayores de edad es de 20 a 26 años. Pero acá hay responsabilidad, hasta responsabilidad, yo me atrevería a decir, responsabilidad penal de los padres que han omitido. Sería una complicidad por omisión impropia, primaria, de los padres. Y también de los mismos docentes y directores. Hay omisión de funciones. Yo tengo acá hay un informe publicado de 2017 que te está diciendo que esto ocurre. Y puede un ministro decir, o un viceministro decir, yo no sabía, a pesar de que lo publicó el mismo Ministerio de Educación, yo no sabía, no hay nada más que algo político, sinceramente. O sea, estamos hablando un informe del 2017 que está diciendo, y lo dice aquí clarísimo, justo si lo tengo yo. Porque para añadir, ¿no? O sea, qué fácil es que nos olvidemos, es prácticamente que los funcionarios, los ministros, olviden que hay ese tipo penal, omisión de funciones. O sea, que respondan realmente. ¿Por qué no realmente se hace una denuncia y que se marque un precedente? Así como fue sancionado el ministro de Educación, Jorge, si me ayudas a recordar, el ministro de Educación que fue denunciado constitucionalmente por los casos de los textos. Daniel Alfaro. Así, marcar un precedente. Un precedente, sí, exactamente, porque observo yo que si tengo un informe de 2017 que te está alertando, mira cómo se llama el informe, desarrollando la madeja de la impunidad. Cuando estamos hablando de impunidad no estamos hablando de faltas administrativas, cuestiones civiles, conciliaciones de pareja. Estamos hablando de impunidad, estamos hablando de delitos, ¿cierto? Y si hay un informe de 2017 publicado por el Ministerio de Educación, lo mínimo que debe hacer un ministro apenas tome el cargo es decir, oye, esto está pasando con los niños. Y hablar con el Ministerio de la Mujer y decir, mira, eso está pasando con la mujer. Porque el PNUD, que es el que publicó o apoyó la realización de este informe, el PNUD está bien metido en el Ministerio de la Mujer. Para muchos temas, para que es un buen tema, y también para otros temas como el desarrollo de los temas sexuales y de género. Pero si está metido, lo mínimo es que una ministra no pueda decir, oye, ¿sabes qué? He llegado y no sé nada. Así es. Acabo de nacer, aparecí de cero, espontáneamente. Y ellos no pueden decir que desconocen, porque inclusive este tema está en la Política Nacional de Igualdad de Género. Si vamos a decir que vamos a abordar la problemática de la violencia contra los niños y adolescentes, que también hay otras políticas, allí está el documento claramente como funciones que deben tener. No sé si Miguel... Además, en el Ministerio de la Mujer, con la ministra anterior que me he reunido también, ahí figura, son poblaciones vulnerables ellos, y el enfoque del ministerio es la protección del niño y adolescente, el fin supremo. Ellos son vulnerables. Sí, entonces también hay políticas para eso, pero vemos Pero mire, doctor, lo pongo así, dentro de la población vulnerable llamada mujer, en
anexo o cuadro 5 de la Política Nacional de Igualdad de Género, se dice mujeres en toda su diversidad. Y ahí se mencionan mujeres afroamericanas, niñas y mujeres trans, o sea, hombres. Entonces, estamos poniendo en la misma categoría de vulnerabilidad a las niñas, a Aguajún, que a los hombres, que se creen mujeres. Entonces, vamos por partes. Lo que yo observo es que hay sesgo. No solo un sesgo, sino un menjunje tremendo, ideológico, que impide que puedas orientar claramente tus políticas públicas. Por ejemplo, doctor, si tú tienes este informe, lo primero que harías no es colocar un centro de atención o de vigilancia o policías que estén ahí para que vean estos casos y no permitan que sucedan, de prevención por lo menos. O sea, tengo que llegar a 500 casos para recién decir, oye, mira, 500 casos, 500 y también víctimas contagiadas con VIH. Eso es lo más triste. Que te aseguro que por eso se han dado cuenta. Podría ser, no sé. Ahí quiero pedir perdón porque estoy especulando. Pero estamos hablando ya que se convirtió en un tema que era imposible tapar. Pero si hubieran, por ejemplo, sido 20, 30, esto no salía. Y entonces, si no salía, no es responsabilidad del ministro, teniendo, como dice, en la política establecida eso. Hablando, como dijo la doctora, habiéndose establecido como población vulnerable. Y además, sabiendo que existe este informe, no puede haber responsabilidades penales por omisión de funciones, o la ley penal debería modificarse en ese sentido para que incorpore estas cosas. Y sumo una pregunta más, doctor, porque si no acá seguimos y realmente porque el tema tiene bastantes temas para poder conversar. Doctor, ¿cuál es el proceso legal que se debe llevar a cabo en estos casos de violaciones? ¿Es distinto el tratamiento en Lima como en aquellas comunidades? Si nos puede contestar esas dos pequeñas preguntas. Ya, respecto a la pregunta de Jorge, si hay responsabilidad, omisión de funciones. Y eso comienza no solamente en las autoridades nacionales, en la misma comunidad campesina nativa o pueblos originarios. Quien tiene la responsabilidad es el APU. Él tiene que poner en conocimiento a las autoridades, porque acá hay una discusión. Quien comete un delito dentro de una comunidad siendo poblador originario, si está dentro de sus usos y costumbres, se le sanciona, por ejemplo, ¿no?, con algo pecuniario. En cambio, sabemos que nuestra legislación nacional no es así, sino se le sanciona con pena privativa de la libertad. Ahora, hay también una tingencia, ¿no? El artículo 15 del Código Penal nos dice que hay un error de tipo, y este error está subsumido en el error culturalmente condicionado. Si eres poblador originario y cumples con esos usos y costumbres, estás exento ¿de qué? De pena privativa de la libertad. Entonces, como bien dijo Jorge, debería haber ahí un centro de emergencia mujer, una comisaría, una área especializada del Ministerio de la Mujer, o inclusive un juzgado de paz, para que el juez de paz pueda también tomar conocimiento y poner Se debe modificar el Código Penal para poder ya de una vez establecer que en algunos casos, la justicia comunal no va. Exactamente, el Código Penal tiene que ser, ese artículo especialmente, el error de tipo y el error culturalmente condicionado, debería cambiarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, cuando están en investigación en proceso, piden un perfil antropológico. Y en el perfil antropológico se va a determinar si esa persona o ese poblador originario ejerce los usos y costumbres de esa comunidad campesina. Y teniendo esa prueba antropológica a su favor, puede quedar exento. O sea, si hay una comunidad de caníbales, lo que estamos hablando es para que la gente lo entienda. Si hay una comunidad de caníbales o de asesinos seriales, está bien que entre ellos se maten, no va a pasar nada, porque el Código Penal va a decir que las personas son condicionadas antropológicamente o socialmente o culturalmente para que puedan cometer esos delitos. De eso realmente estamos hablando, para que la gente que nos escucha nos entienda con claridad. Hubo un caso, Jorge, quiero comentarte, de un poblador de una comunidad determinada, no voy a decir el nombre, que creció allí, se vino a estudiar acá a Lima y volvió a la comunidad campesina. Se casó con una menor de edad. Hay distintas formas de que las personas puedan tener relaciones a esa edad. Puede ser a los 8, otras comunidades dicen cuando recién le venga su primera menstruación. Entonces esta persona se casó con el consentimiento de los padres, todo. Pero ahí va el tema también, lo que dice la doctora, erradicar esa práctica cultural. Porque a esa edad, menos de 14 años, una niña no puede discernir, no tiene la capacidad todavía emotiva, no tiene la capacidad para decir qué es bueno, qué es malo. Pero como hay consentimiento de los padres, queda exento de responsabilidad penal. Doctora, entonces estamos hablando de que la cultura
sabemos que no cambia con leyes, pero sí estamos viendo que la regulación penal no ayuda a cambiar la cultura porque establece un bloqueo, como una burbuja, en el cual no se puede intervenir públicamente estos casos. ¿Por qué? Porque imagínense, ha subido la pena para el feminicidio y ha habido más feminicidios. ¿Por qué? Porque cuando no tienes conciencia, cuando no comprendes cuál es tu valía personal y la de la otra persona, de la víctima, es imposible que tú le des el valor como ser humano. En la Biblia dice, en Corintios, si no me equivoco, el hombre que ama a su mujer se ama a sí mismo. Porque quien que ame su cuerpo lo daña, definitivamente no tiene amor propio el que maltrata a una mujer, no tiene autoestima. Entonces, por eso es que nosotros nos enfocamos en el cambio de pensamiento, cambio de costumbres. ¿Por qué? Porque al final lo que tú piensas lo llevas a la acción. Claro, entonces, y lo manifiestas también en leyes, en conductas, en totalmente. normas. Entonces, eso se llama un cambio de cultura, pero un cambio de cultura que venga integral, no solamente con leyes de sanciones, sino más bien preventivas, que viene a ser desde la familia, la educación, los padres, los maestros y todo órgano que intervenga en el crecimiento sano de la familia, iglesia, etcétera, etcétera. Yo creo que iglesia también debe involucrarse. Así es, y justamente hemos recibido también un mensaje de Eduardo. Dice: excelente atacar la raíz de esos delitos y no solo los síntomas. Esto implica la recuperación de los roles y responsabilidad de los padres. Hemos hablado de la responsabilidad de los ministros, de las mismas personas que están realizando el acto criminal, pero en relación a los padres de familia, usted había comentado algo importante, doctor. ¿Qué tipo de responsabilidad tendrían aquellos padres que consienten que a sus hijos se les cometan violaciones tras violaciones? Bueno, tienen una responsabilidad por omisión impropia, ¿no? También son partícipes de la violación, como cómplices primarios, porque consienten el hecho. Como bien lo decía hace un momento, hay dos prácticas, ¿no? La ley y la costumbre. En este caso, he escuchado en las noticias, la Fiscalía dice que está negociando una pena con el APU para los agresores. Hay que tener en cuenta que son profesores que no son pobladores originarios de esa comunidad. A ellos les cae la justicia ordinaria, no la justicia de la comunidad campesina, del pueblo de Aguajún o Huarpi, ¿no? Entonces hay que diferenciar ese tema, erradicar ese tema de estar negociando por un delito atroz, ¿no? Que en este caso causa un daño permanente a la víctima. De que se han contagiado, claro, de SIDA. Porque algo que deben tener en cuenta nuestros amigos oyentes es que en la mayoría de esas comunidades los profesores son asignados de otras comunidades, de otros lugares, o sea, no son propios comunitarios, no son pobladores de la misma zona. Entonces tampoco no vamos a permitir pues que bajo la excusa de decir, no, yo soy del pueblo originario, yo soy de esa comunidad, quieran eximirse de responsabilidad. Entonces allí también un tema de rastreo. Y Dios mío, o sea, por favor, personal del UGEL administrativo y del ADREL que hay en cada uno de los departamentos, si se sabe que hay una denuncia de un profesor violador, ¿por qué mantenerlo en las aulas? Es porque hay 400.000 enfoques que usan los funcionarios públicos y ninguno de ellos tiene el enfoque hacia el ser humano completamente determinado, porque yo observo que me queda clarísimo, gracias a los invitados, que hay un cambio cultural que tiene que hacerse, porque si no vas a meter presa a toda la comunidad de Aguajún, pues, no, porque vive así. Y lo siguiente, y no digo que no lo merezca, no he dicho que no lo merezcan, lo que estoy diciendo es la problemática. Tiene que haber un cambio cultural porque esa cultura se tiene que erradicar. Y lo siguiente es que la norma penal tiene que ir en consecuencia con esa erradicación. Sin embargo, no se observa entre el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Poder Judicial, que siempre pasa piola, porque nunca sale. El Poder Judicial y el Ministerio Público pasan piola todos los días del año. Pero no se observa que ellos digan, ¿sabes qué? Sobre la mesa tenemos este problema y tenemos que hacer una transicionar de esta cultura a otra cultura. Y en algún momento ya tenemos que sancionar a los miembros de la cultura Aguajún que cometan este delito. Ya no podemos aceptar que sigan viviendo así. Y por ende tiene que haber una progresiva, no sé si modificación, pero tal vez una modificación que progresivamente se vaya aplicando en la ley penal y además que caigan, como bien dijo la doctora, o que intervengan la iglesia, la sociedad en general, grupos que ya tienen experiencia, como la doctora, que ya tiene experiencia en este tema, para poder
ir haciendo de contención en este apoyo de la transición. Eso sería una correcta política pública. Así es. Pero sin embargo no parece que hubiera esa intención, porque el enfoque intercultural, pues ya es un enfoque que nos ha traído de Europa. Porque la mayoría de los enfoques que el Perú adopta no son peruanos. Porque si fueran peruanos atenderían la realidad peruana. Y un dato adicional, que lamentablemente el CEPLAN, que es la entidad que ve todas las políticas, el diseño y la formulación de todas las entidades del Estado, tienen como manual una guía de elaboración de políticas públicas con el enfoque de género y el enfoque intercultural. Agenda 2030. Solamente eso como dato. Agenda 2030, que no todo es malo, pero no atendemos nuestra realidad nacional. No somos Europa. Quiero leer un mensaje de Rosa que nos escribe vía Facebook. Dice: un problema es que los padres se dieron su responsabilidad natural y bíblica de formar y enseñar y educar a sus hijos en los colegios y entregarle todo al Estado. Luis también nos escribe vía Facebook. Dice: esos dos ministros de Educación y de la Mujer no deberían seguir más en el Estado, deben ser censurados. Es lo que están interactuando ahora nuestros amigos que nos están viendo desde el Facebook. Doctor, disculpa Jorge. No, dale, por favor. Doctor, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la asistencia normal que se dan en estos casos de víctimas de violaciones y más aún si trae como consecuencia el contagio de VIH? ¿Cuál es el procedimiento que siguen, que deben seguir? Porque debemos decir que esta radio, con la bendición de Dios, tiene un alcance a nivel nacional. Correcto. Tiene mayor estaciones que cualquier otra radio y nos están escuchando, y queremos por favor que usted pueda explicar de forma sencilla y detallada para que aquellas personas que quieran interponer una denuncia y seguir los procedimientos usted le pueda explicar paso a paso. Claro, correcto. Hay que entender que los niños y niñas y adolescentes tienen un marco que los protege, ¿no? Que es el Código de Niños y Adolescentes. Dentro de ese código hay programas del Ministerio de la Mujer, y también sabemos que hay centros de emergencia mujer. Cuando suceden este tipo de casos, quien toma la noticia criminal inmediatamente tiene que poner la noticia criminal a conocimiento de las autoridades, sea la policía, centro de emergencia mujer, fiscalía o poder judicial. En este caso, como un pueblo alejado, quien tiene la responsabilidad de primera mano es el APU, ¿no? Donde se da la justicia comunal. Él tiene que poner el conocimiento a las autoridades. Los fiscales, los directores han dicho que son pueblos alejados, ¿no? Pero aún así es un delito contra la libertad sexual. Entonces estás afectando no solamente una vida, estás afectando a toda una familia. Entonces el Estado tiene que tener presencia ahí, no pueden abandonarlo. Esta denuncia viene desde el año 2010. Entonces, mira, del 2010 al 2024 han pasado 14 años. Hay un total abandono del Estado. Deberían implementarse ahí comisarías. ¿Para qué? Para que estas personas vayan. Porque algunos cuentan que no tienen recursos para irse a la provincia a hacer la denuncia. Y tampoco los policías están capacitados en su lenguaje. ¿Hay suficientes médicos legistas en estas comunidades, doctor? ¿O hasta dónde tendrían que viajar? Porque ahí también viene un tema de denuncia que de cierta forma también me puedo sumar, ¿no? O sea, volver a revictimizar a la pequeña, ¿no? Al niño o al adolescente que ha sido violado, ¿no? En estos casos, una vez ya interpuesta la denuncia, pasan al médico legista y ¿cuáles son los siguientes procedimientos? Seguir un examen de pericia psicológica, tenemos el perfil sexual del denunciado, el perfil antropológico, como le dije, si pertenece a la comunidad campesina, porque hay personas también que no siendo parte de la comunidad campesina se quieren asimilar como pobladores asimilados, y también aprovecharse de ese perfil antropológico y decir que hacen los usos y costumbres de esa comunidad y así quedar exentos de responsabilidad penal. Pasa en muchos casos, nosotros no lo sabemos, pero en provincia pasa mucho, y más en los pueblos alejados, recónditos. Entonces tenemos que poner más instituciones, el Estado tiene que estar presente, porque estos casos, como lo hemos visto, van a seguir pasando. Si no reformamos los artículos pertinentes del Código Penal y de la Constitución, van a quedar en nada. Justamente, no, Jorge, tú. Sí, no, quería pedirle a la doctora Ítala sus conclusiones, pero como veo que lo que quieres hacer una repregunta, por favor, ¿no? Sí, para tener claro los temas pendientes a nivel de reformas, doctor, ¿nos puede resumir rápidamente, porque nuestra productora ya nos está cortando, qué reformas, así, digamos en 1, 2, 3, se tienen que realizar para abordar el tema del enfoque intercultural?
Bueno, el artículo 15, ¿no? del Código Penal, el artículo 15 del Código Penal, ¿no? Donde habla sobre el error culturalmente condicionado, ¿no? Okay. Progresivamente, específicamente en los delitos más graves contra la libertad sexual, porque afecta una vida y afecta su proyecto de vida de los menores. Doctora, sus conclusiones así rapidito. Bueno, Jesús tuvo la osadía ante un fariseo de decirle: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una ley con la que no tiene discusión. Entonces el amor propio es fundamental, porque eso te permite defender tus derechos, identificarte con valía y sobre todo comunicar de manera asertiva tus derechos. Pero aquí lo fundamental es cuál es la responsabilidad y de amor propio que vamos a tomar los padres. Ok. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque yo estoy sembrando algo y nuestros hijos son semillas. Así es, rápidamente, Ítala, ¿dónde te podemos ubicar? Y también después al doctor Miguel Cacho, por favor. Bueno, mis redes sociales, Facebook, Ítala Ureta, Instagram también. Ahí también pueden adquirir el libro que estoy promocionando, que nos va a servir un paso a paso para formar nuestra autoestima. Y los teléfonos están ahí, todos los contactos en mis redes sociales. El doctor Miguel Cacho. Nos encuentran en el Facebook como Estudio Jurídico Abogados y Asociados MAC. Tenemos una oficina al frente de la Municipalidad de Villa El Salvador y a la espalda del Palacio de Justicia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Saludos a mi hijito que ha cumplido 3 años. Josuecito lindo, Salud. Te amo. Yo sé que me estás escuchando en el carro, en el tráfico. Ya me contó tu mamá. Te amo, hijito. Nos estamos viendo. Chao. Y los esperamos en una nueva edición del programa No Negociable, su programa de análisis político y jurídico dentro de una perspectiva cristiana, por los 100.1 FM de Betel. Te acompaña. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las